Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Mi nombre es Fabricio Gamarra y me acompaña mi compañero Mauricio Osorio. Mauri, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fabri. Muy buenos días, señora Doris. ¿Cómo están? La verdad que súper emocionado porque hoy vamos a tener, yo creo, un episodio súper interesante. Estamos con una persona, me parece, la verdad, muy intelectual y que realmente es una exponente en su sector. Así que realmente muy emocionado. Tenemos a una autoridad y una realmente eminencia de la economía nacional. Está con nosotros la señora Teodora Recalde, es gerente de gestión financiera del Estado. Señora Teodora, ¿cómo está? Muy buenos días, Fabricio, Mauricio. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes acá esta mañana, ¿verdad? Porque hablar un poquito de lo que se hace en la gestión financiera pública es realmente contribuye al desarrollo de un país. Por lo tanto, como les digo, es un honor y justamente estar con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo, por tomarse la molestia de estar con nosotros. Para nosotros es importante siempre atraer lo que es la administración de la economía nacional a la academia, para que los estudiantes como nosotros y también los que nos escuchan puedan ir escuchando de la boca de los que están hoy liderando la economía cómo realmente funciona, o sea, en el día a día, cómo es el trabajo, qué son las tareas que se realizan, porque vemos las noticias y de repente uno, si no está adentro, no sabe cómo funciona todos los mecanismos y todo lo que ocurre, por ejemplo, dentro del Ministerio de Economía. Y en la gestión financiera me imagino que está mucho del corazón de todo eso, ¿no? Así mismo es. Y realmente, como estábamos conversando previamente, la verdad que puede ser complicado teniendo un rol tan importante, justamente el balancear entre muchas prioridades y necesidades que uno tiene a la hora de administrar los recursos financieros de un Estado. Así que la primera pregunta que te queríamos hacer es, en la tensión entre cumplir metas fiscales y responder a urgencias sociales, ¿cómo se toman las decisiones de asignación y ejecución financiera? Bueno, realmente es muy interesante la pregunta. Buscamos equilibrar la disciplina fiscal con un sentimiento social sensibilidad social, ¿verdad? ¿Y qué implica esto? Priorizar la intervención que dé mayor impacto y evaluar esa estrategia de financiamiento. Y más allá de esa estrategia de financiamiento, asegurar que cada guaraní invertido llegue o responda a programas, que respondan a los programas, los objetivos del programa, y más allá de responder a los objetivos del programa, que puedan ser verificables. Porque a veces decimos cumplen los objetivos del programa, pero no lo podemos verificar. Y acá creo que entra un rol muy importante, la ciudadanía. La ciudadanía es la que hace que hoy esos programas funcionen. Entonces, esa es la manera de que nosotros vemos de cómo asignar y avanzar en ese sentido. Una pregunta que me llama poderosamente la atención porque es reciente el tema del presupuesto general de la nación, y entiendo que en la gestión financiera se plasma en el día a día lo que en el presupuesto general está planteado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se, se realiza esa gestión? Me imagino como un norte, una hoja de ruta, pero en el día a día, en la toma de decisiones financieras, de las disponibilidades del Estado, supongo, ¿cómo se ve eso? Bueno, realmente es muy complejo. La gestión financiera pública es muy compleja, pero existen etapas donde uno tiene que ver, tenemos que mirar la sostenibilidad fiscal y otro establecer las prioridades. A veces queremos hacer todas de una vez y eso es imposible. Por lo tanto, tenemos que tener una visión a largo plazo, Claro. establecer metas precisas, pero más allá de metas precisas, establecer ya una dinámica de ir afrontando esas necesidades del día a día, pero que no sea solamente que quede, como decimos, que quede solamente para tipo un parche, sino tener esa visión de corto, mediano y largo plazo. Entonces, esa es la manera en que enfrentamos un presupuesto y no se puede hacer todo de una vez. Claro. Tenemos que tener también una planificación hacia dónde queremos ir,
cómo queremos hacerlo, y esa es la manera de construir el presupuesto. Si bien el presupuesto es una herramienta anual, debemos tener también otros instrumentos que hagan de que ese presupuesto anual, año tras año, realmente cumpla un objetivo y que se vean resultados. Claro. Entre esos pilares que se mencionan y las diferentes herramientas que se utilizan para que en el día a día se pueda llegar a esas metas, por ejemplo, del 1.5% de déficit, ¿cuáles serían esos instrumentos que se utilizan? Bueno, realmente tenemos que tener una gestión, digamos, tenemos que avanzar mucho a lo que es una gestión integral. Hoy tenemos una gestión donde el presupuesto quizás hable un lenguaje, la contabilidad hable otro lenguaje. Tenemos que realmente apuntar a la interoperabilidad de estos sistemas. Estos sistemas tienen que hablar el mismo lenguaje desde la planificación, el presupuesto, la ejecución, la compra y la evaluación. La evaluación es un tema que realmente no tenemos en el foco. A veces no nos gusta evaluar porque decimos que va a ser algo negativo, sin embargo no es algo negativo. La evaluación es la única herramienta de gestión de finanzas públicas que te dice estás haciendo bien las cosas o necesitas ajustar ciertos programas para que esto realmente logre los resultados esperados. Claro. Y en cuanto al tema de la evaluación, porque como sabremos, muchas asignaciones que se hacen en el presupuesto capaz no tengan sus frutos visibles de acá a un año, acá en el corto plazo, sino a más largo plazo. En esos casos, ¿qué instrumentos de evaluación se utilizan para poder decir que estamos yendo por el camino correcto? Bueno, en gestión pública o el presupuesto, yendo específicamente a lo que hace el presupuesto, existen diferentes tipos de evaluación, bien lo mencionás, pero yendo al día a día, tenemos que ver si esos recursos plasmados dentro del presupuesto están cumpliendo la función para el cual se solicitó o se plasmó los créditos presupuestarios. Porque existen evaluaciones de política, tenemos que empezar desde la evaluación de política y empezar a bajar hasta las evaluaciones de insumo, un spending review del gasto, por ejemplo. Ver si ese objeto del gasto, esa partida presupuestaria, realmente es necesaria en ese momento, o solamente están haciendo transferencias sin saber si llega al beneficiario, el beneficiario está contento con lo que recibe. Entonces, eso es un trabajo diario. Y es un poco buscar la eficiencia en todo momento, ¿verdad? Le escuchábamos al señor ministro de Economía cuando presentaba justamente el presupuesto general de la Nación mencionar la eficientización del gasto público. A la hora de realizar la gestión financiera se tiene en cuenta siempre esa palabra, ¿no? Sí, siempre decimos que la eficiencia suena como una palabra muy retórica, ¿verdad? Pero el presupuesto realmente persigue esa eficiencia y que sea eficiente en el uso de los recursos. Claro. Y como yo siempre insisto que como uno ve que esos recursos están siendo bien aplicados, bien asignados, bien utilizados, es solamente la ciudadanía es la que responde y dice al cierre del día. Las instituciones pueden tener sus planes, sus proyectos, ejecutarlos, pero quizás no lo están haciendo de manera eficiente. Entonces, cuando hay esa conjunción beneficiario-institución, podemos hablar de eficiencia y eso es lo que persigue toda una herramienta que es la herramienta principal de un Estado, es el presupuesto general de la Nación para que sea un país desarrollado. Y a eso es lo que el ministro dice, el presupuesto debe reflejar la eficiencia de los gastos. Y me parece muy interesante el tema, bueno, de que nos comentes que la ciudadanía, el rol de la ciudadanía es muy importante en todo lo que es la evaluación del presupuesto. Y lo que te quería consultar es qué mecanismos se estuvieron implementando estos años para facilitar la transparencia en cuanto a la utilización del presupuesto. Yeah. Es
Ustedes como jóvenes sabrán que anteriormente, si se remontan a años anteriores, quizás no tengamos información. Hoy tenemos nosotros, podemos hablar de datos abiertos, y estos datos abiertos provienen del sistema transaccional de la gestión financiera, que es el sistema de administración financiera, el CIAF. También hemos lanzado plataformas como Paraguay en Resultados, que no es solamente la parte presupuestaria, sino también las metas que persiguen cada programa o cada proyecto, indicadores. Entonces, estas son herramientas que hemos lanzado para que la ciudadanía tenga un acercamiento a lo que es el presupuesto. Y a veces decimos que nos falta un poco más de transparencia. Yo no sé si nos faltaría un poco más de transparencia. La información está, pero tenemos que fortalecer esa cultura de usar la información, de cruzar los datos. Y en el caso del ministerio, o en el caso de todo lo que sea la administración pública, debemos también impulsar lo que es ¿cómo se llama? Esa metodología fiscal, para que se entienda qué es lo que se está haciendo. Y ahí quiero entrar porque me pareció muy, muy interesante como estudiante de economía entender que no solamente en la teoría los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Por ejemplo, veíamos el caso de la infraestructura, y como para que en este periodo se priorice el equilibrio fiscal o la meta de déficit, se tenía que hacer un ajuste o se tenía que de alguna forma limitar el gasto dentro de lo que es infraestructura. ¿Cómo se maneja esos escenarios? Tipo, ¿dónde puedo recortar para agregar más recursos en este apartado? Generalmente se habla mucho del apartado social como la prioridad de la ejecución financiera del Estado. Uh-huh. Pero a la hora de tomar esas decisiones, uno entiende la importancia que tiene, porque finalmente, si yo recorto acá, significan, en el caso de infraestructura, obras que no se van a hacer, o obras que van a demorarse más, o cosas que van a tener impacto en la gente de igual forma, en otro sentido, pero también a la larga va a ser así. Ya. Bueno, a ver, en primer lugar es tener reglas fiscales claras. Reglas fiscales claras y también una programación multianual. Nosotros tenemos que tender a esa programación multianual. Por eso yo les decía al inicio, esa visión a largo plazo es importante. Pero también tenemos que tener una buena priorización. Y yendo a tu pregunta, Fabricio, a veces cuesta decir voy a recortar acá. Y no es recortar, es realmente hacer una buena priorización. A lo mejor la obra es necesaria, pero no es necesaria para este momento. Hay otras prioridades que debemos atender. Entonces, esa es la manera de trabajar. Y la clave es asignar mejor. Si uno prioriza bien, se asigna mejor. Y si se asigna mejor, ¿qué es lo que haces? Invertís donde te genere crecimiento y una cohesión social. Y voy un poquito más allá. Eso también nos hace a que nosotros atendamos que esos gastos estructurales realmente que presionan al déficit se contengan. O sea, contener los gastos estructurales que hacen una presión al déficit. Y es lo que decimos, a mí no me gusta usar mucho el término, pero decimos mucho gastos superfluos. Pero a veces decimos, seguramente servicios, o sea, gastos en servicios personales es un gasto superfluo. Pero había que atender en qué momento, dónde se convierte en un gasto superfluo. Entonces, la clave creo que es una buena priorización y hacer un presupuesto, una programación multianual, de tal forma que lo que dejemos de hacer hoy, que a lo mejor es necesario, pero no inmediato, lo podamos destinar a otra cosa. Y tocando todo el tema de la visión a futuro y de la priorización dentro de la asignación de recursos, si usted tuviera que priorizar una reforma financiera del Estado para los próximos 5 años, ¿cuál sería? Para los 5 años
decía yo de que Paraguay creció mucho en digitalización, integración de sistemas, pero insisto en la interoperabilidad de estos sistemas, de tal forma que el lenguaje sea común, que ese lenguaje común entre el presupuesto, la planificación, realmente converjan a que hagamos el gasto eficiente, que lo que se compra sea realmente necesario y que no hagamos un mal gasto. Entonces yo diría que esa interoperabilidad entre los sistemas sería lo que en este momento nosotros deberíamos seguir avanzando en ese proceso, para no hablar más de cosas aisladas. Y yo siempre defino este punto como que un puente construido que no se une, no me sirve de nada, porque por un lado tengo un puente donde están las políticas públicas, los planes, proyectos, y por el otro lado está la ciudadanía. Si estos puentes no se unen, entonces no vamos a dar respuesta a la necesidad de la ciudadanía. Y en ese sentido, a la hora de administrar o liderar un equipo técnico que se encargue de la gestión financiera, ¿cómo no se pierde ese sentido de conectar con la sociedad y no aislarse? Porque de repente se les acusa, yo creo, a personas que están en estos puestos de decisión en el ámbito económico del gobierno, de vivir en una especie de microclima en el cual no están conectados con la realidad de las personas. Yo diría que no es no estar conectado. Hablaría de que uno tiene que tener una integridad técnica. Y esa integridad técnica es no dejar de lado la transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad fiscal. Para mí sería eso, y no es una forma de aislarse. Es una forma de realmente tener esa integridad técnica, de hacer esa valoración y no perder de vista estos pilares. Porque sin estos pilares, la transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad fiscal, ninguna política pública es sostenible en el tiempo. Claro. En la consolidación de estos últimos 20 años de la economía nacional, ¿cuál ves que fue el rol del Ministerio, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, pero también el Ministerio de Hacienda? Porque hemos hablado mucho este año respecto del rol del BCP en esa consolidación de la economía y la estabilidad, pero ¿cuál sería la definición o lo que fue el rol del Ministerio de Economía en ese camino? Bueno, antes nosotros perseguíamos metas. Hoy queremos desarrollar capacidades, que es lo que siempre dice nuestro ministro, Carlos Fernández, dice, esa capacidad técnica, desarrollar esa profesionalización dentro del Banco Central y dentro del Ministerio de Economía, creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque dejan procesos ordenados y garantizan esa estabilidad fiscal. Entonces, desde el momento que se deja un proceso ordenado, reglas claras, garantizar la sostenibilidad, quiere decir que también estoy instalando capacidades técnicas y profesionales, debo instalar técnicas y profesionales dentro de un ente para que esto pase de la gente que hoy está, pase para el que viene, para el siguiente que viene. Y creo que eso es fundamental entre estas dos instituciones, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso hoy podemos hablar de un grado de inversión. ¿Por qué? Porque hubieron procesos. Esto no es, como siempre lo dice el ministro, esto no es ayer nomás. Esto claro. Es un proceso claro, ordenado, sostenible. Y eso se logra desarrollando capacidades técnicas institucionales y personales. Y bueno, como bien sabremos, como estábamos hablando, el tema de siempre se establece, digamos, se trata de establecer una hoja de ruta para lo que es el medio y largo plazo en cuanto a las finanzas públicas.
pero nosotros sabemos que estamos ahora mismo en un mundo muy cambiante, donde hay mucha volatilidad Sí. en todos los aspectos. Lo que te quería consultar es cómo se equilibra, digamos, este rigor y las metas y las estructuras que ya se habían planeado, pero esto combinado, digamos, con las volatilidades y el mercado y el estado financiero que están cambiantes. Bueno, ahí creo que yo ya me adelanté a la respuesta anteriormente y para mí yo sigo sosteniendo que las reglas fiscales claras, un presupuesto multianual, una programación multianual y la priorización, que esa priorización sea buena, priorizar mejor y contener los gastos superfluos, pero no superfluos, los gastos corrientes estructurales que hacen y presionan mucho al déficit. Yo creo que eso es lo que hace un mercado volátil, como lo decís, ¿verdad? Entonces creo que son 3 elementos fundamentales ahí. En ese sentido, cuando hablamos de los planes a futuro, de repente es importante que la gente lo entienda, para nosotros también entenderlo, ¿verdad? Los funcionarios de gobierno, de ministerios y también los técnicos están hoy haciendo carrera, están hoy dentro de las instituciones, pero también mañana pueden no estar ahí, pueden estar en otros sitios del gobierno, de la administración pública, del Estado, pueden estar en el sector privado, pero finalmente son ciudadanos del país y tienen que velar por el futuro del país a la hora de desarrollar esos planes que van a ser políticas de Estado, no solamente políticas de gobierno. ¿Qué aconsejarías al estudiante de economía o de cualquier carrera que quiera hacer carrera dentro del Estado para ser un funcionario que, que puede estar hoy, puede estar toda su vida dentro de la administración pública, pero que no pierda ese norte de soy un ciudadano del país y mi deber está con el país? Okay. Bueno, personas, yo diría, todo empieza en la ética. Es una ética, un pensamiento analítico y la capacidad de trabajar en equipo, porque si vamos a un ejemplo de fútbol, por ejemplo, Ajá. un solo jugador no hace golondrinas, dice, ¿verdad? Tenemos que jugar en equipo. Y la capacidad de analizar datos e información, pero utilizarlo de la buena manera, de que esto realmente contribuya a que se siga avanzando en los procesos, ya sea de donde le toque, pero sería que sea ético, que se siga capacitando, porque uno se tiene que capacitar día tras día. Claro. No hay eso, terminé la universidad y hasta aquí llegué, ¿verdad? Uno debe capacitar. Hoy más que nunca estamos obligados a capacitarnos y tener esa capacidad de trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo, hay que tener la capacidad de trabajar con los datos, con la información, masticarle, suelo decir yo a mis compañeros que trabajan conmigo, vamos a masticar la información, porque puede ser que esté ahí grandes titulares, grandes líneas, pero tengo que ver qué hay detrás de eso. Claro. Entonces creo que eso es lo que contribuye a que uno vaya creciendo y pueda también estar en distintos roles. Y se requiere también esa fortaleza mental y analítica para, por ejemplo, no alarmarse ante titulares que vemos en los medios que de repente son engañosos o de repente tienen medias verdades y buscan escandalizar al final del día, ¿verdad? O sea, ese rigor de mantenerte firme en que vos sabés que esta es la medida correcta, tal vez sea impopular y lo que hay que hacer es enfocarse en cómo hacer entender que es la medida correcta a pesar de que sea impopular, ¿verdad? Así mismo. Por eso decía yo que uno tiene que tener esa capacidad de análisis y no quedarse solamente en las líneas, en las grandes líneas. No lo quise decir yo, grandes titulares, pero en las grandes líneas uno tiene que entrar a revisar, a mirar y luego quitar sus propias conclusiones, ¿verdad? No es solamente de la lectura. Total. Yo quiero tocar un tema, digamos, un poco más personal, porque me parece muy interesante dentro de tu cargo como gerente de gestión financiera del Estado, asumís, digamos, una posición de liderazgo de un equipo de trabajo.
Y lo que yo quería consultar es qué persona, por ejemplo, sentís que te inspiró en tu forma de liderar este equipo de trabajo que tenés hoy en día. Wow. Bueno, yo diría, no sé si sería una experiencia o trabajar con equipos donde no se pierde el norte de lo técnico. Lo técnico es fundamental. Bajo cualquier presión que exista, mientras no pierda esa capacidad técnica, es fundamental. Porque cuando uno pierde eso, realmente puede cometer muchos errores. Entonces, teniendo bajo presión, siempre tener esa integridad técnica para mí es fundamental y es lo que a mí me dejó trabajar con varios equipos multidisciplinarios donde también se abren para innovar, pero innovar siempre sin perder esa solidez técnica. Una pregunta como curiosidad y después tenemos que hacer una pausa. ¿Manejas más o menos el promedio de edad del equipo con el cual estás trabajando en esa área de gestión financiera en el MEF? Sí, o sea, son diferentes direcciones, son 5 direcciones que tengo a mi cargo y como verás, por darte un ejemplo, el área de informática, esa es un área donde constantemente se renuevan porque los que estudian informática no se quedan mucho tiempo en el lugar. Ahora, son gente más jóvenes, entonces Claro. buscan otro mercado, son más requeridos. Ahora, si yo hago un paralelismo entre el área de contabilidad y presupuesto, hay un promedio. Hoy en el área de contabilidad ya son gente que oscilan entre los 40, 45 años. En presupuesto puede ser entre 30 y 35 años de edad. Ya, ok. Interesante saber de repente Sí, realmente. en qué momento de la carrera uno más o menos va a estar en ese nivel de llegar a esos sitios, ¿no? Pero sí hay algo que marca la diferencia hoy entre ustedes los jóvenes y yo. Antes nosotros perseguíamos tener un trabajo fijo y quedarnos con eso, ¿verdad? Claro. Hoy no, hoy es más 2, 3 años, Sí. entran, se forman y ya quieren saltar. Y me parece muy bien, eso creo que es muy bueno. A veces nosotros decimos, cuando tenemos cargos gerenciales, decimos de que estás instalando capacidad en una persona, estás apuntando en ese técnico y a los 2 años se te va, pero es bueno para el país. Wow. Quizás para nosotros, como tenemos cargos gerenciales y tenemos que empezar de vuelta, parece algo así que te choca, ¿verdad? Pero para el país es bueno esa rotación. Wow. Considero que debe ser así. Muy buen punto. Ahora tenemos que hacer una pausa y al volver seguimos hablando con la señora Teodora Recalde, gerente de gestión financiera del Estado. Volvemos de la pausa y seguimos en el Econocast con una entrevista sumamente especial. Y bueno, realmente en el primer bloque hablamos ya de mucha parte técnica, de cómo se da el día a día en la gestión financiera del Estado. La verdad que es súper interesante. Pero ahora pasando un poco más a, digamos, unas reflexiones personales y de legado, digamos, si usted pudiera mirar el Paraguay del 2040, ¿qué cimiento financiero público le gustaría haber dejado como legado desde su rol? A ver, 2040. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Un sistema previsible, ¿verdad? Donde realmente hablamos de transparencia, pero debemos ser más transparentes en la línea de lo que hablamos hoy, ¿verdad? No solamente titulares o líneas concretas, sino entrar más profundo, quitar más afuera y esto para que sea útil en el momento para la toma de decisión. Creo que eso es lo que me gustaría a mí para el 2040. Pero si vamos en materia de presupuesto, yo soy una apasionada por el presupuesto por resultado. A mí me gustaría que el presupuesto no se mire solamente como una arista contable, que no sea solamente números,
sino realmente que apunte a resultados, pero a resultados que, visibles y resultados que solucionen los problemas ciudadanos. Entonces, creo que me quedaría por ahí el presupuesto, no mirarlo ya de una forma solamente numérica o contable, sino ir un poco más allá. Wow. Y en el cargo que ocupa y también en muchos sentidos, es muy macro, digamos, observar números y decir, ok, fue una gestión exitosa, fue una gestión que fracasó. ¿Qué cambió en este tiempo que en su carrera respecto a cómo ver el éxito en la gestión financiera o cómo abordar la meta que se pone en cada año a la hora de planificar la gestión financiera y económica del país? Ya. Anteriormente te había dicho de que nosotros, Fabricio, antes apuntábamos a tener metas, hoy desarrollar capacidades. Pero el éxito, yo creo que se mide desde el momento que uno tomó buenas decisiones. Tomar buenas decisiones es la puerta al éxito. ¿Por qué la puerta al éxito? Porque el siguiente continúa en ese proceso. Quiere decir que ahí sí podemos medir y decir que todas las decisiones fueron concretas, correctas y por eso son exitosas y permanecen en el tiempo. O sea, más allá de establecer metas, establecer y desarrollar habilidades para tomar buenas decisiones. Claro. Y yo también entiendo como el concepto de tomar buenas decisiones, como no solo tomar decisiones que aparenten o que aparentan, digamos, como que tienen éxito a corto plazo, pero que realmente dejen un impacto duradero a largo plazo. Y lo que yo te quería consultar era qué experiencia o qué persona, digamos, te marcó, te dejó un legado en tu forma de entender y de liderar las gestiones públicas del Estado. Bueno, es, como te decía, experiencia y decisiones que fui tomando a lo largo de mi carrera. Fue justamente trabajar con personas que no dejaban de lado lo que es lo técnico. Lo principal es ser técnico, profesional y no someterse a cualquier tipo de presión donde uno pierda ese foco de ser sostenible, sólido. Entonces creo que eso contribuyó mucho a mi formación y mi experiencia. Centrarme de que lo técnico es la clave, yo diría la clave al éxito, porque una vez que pierde uno eso, también pierde su profesionalismo. Entonces creo que por ahí, no es que creo, estoy convencida de que es así. Realmente es fuerte, o sea, son fuertes las presiones que se enfrentan políticas y sociales, ¿verdad? O sea, estando en esa silla de decisión, uno de repente, no sé si tambalea, pero te hace pensar, observar o sentir la presión política, la presión social a la hora de tomar decisiones. Sí, pero eso es lo que hace cuando uno tiene esa formación técnica, ese carácter que te da la función pública. Si uno pierde ese carácter fuerte que te hace como técnico en lo público, realmente uno quizás se da presiones, ¿verdad? Y creo que eso es lo que aprendí en este largo tiempo, ¿verdad? Que uno puede llegar a hacer planes concretos, pero en tiempos difíciles que prevalezca lo técnico, porque eso es, como lo dice Mauricio, es lo que perdura no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Nos comentó una vez en una entrevista el presidente del Banco Central una anécdota de un expresidente del Banco Central, como en una ocasión el presidente de la República en su momento presionó a ese expresidente del Banco Central a tomar una decisión respecto de la tasa de interés. Y fue muy fuerte. Inclusive al negarse este expresidente del BCP, el presidente de la República le pidió la renuncia. Y
comentaba cómo marcó a la institución del BCP la respuesta y cómo se plantó este expresidente del Banco Central al decir que esta es una medida técnica y que el presidente de la República no puede quitar o pedir renuncia al presidente del Banco Central por plantarse en lo que, basado en la evidencia empírica y en los datos, es la decisión correcta que se debe tomar en ese momento. Que eso fue un legado que se quedó para siempre y que marcó la historia institucional del BCP. Ese tipo de cosas para mí es importante que se sepan, que se den a conocer. O sea, nosotros como estudiantes que entendamos que ese tipo de cosas pueden pasar y tenemos ejemplos de personas que se plantaron correctamente en su momento, ¿verdad? Entonces, como acotación a lo que estuvo mencionando. Sí, y si ustedes escuchan una audiencia que tuvo el ministro Carlos Fernández en el Congreso, como 15 días, ¿verdad?, hablando de la deuda a las vialeras, ¿verdad? Existen procesos, no es no reconocer la deuda, sino también hay que hacerlo bien. Técnicamente uno tiene que hacer bien las cosas, porque si no, nadie quiere ir a parar, como él decía, yo no quiero ir a hacer guampas. Entonces hay procesos, no es no reconocer la deuda, sino existen procesos y esos procesos te llevan a que vos hagas un análisis técnico y ver la viabilidad de eso. Claro. Entonces creo que ese es el carácter técnico de todo funcionario público que tiene que prevalecer. Totalmente. Un tema que a mí me da mucha curiosidad, y tocando el tema del carácter técnico que tiene que tener a pesar de las dificultades, es, bueno, toda la situación que se dio durante la pandemia y el año 2020. Yo te quería consultar cómo fue esa experiencia desde tu perspectiva y qué aprendizajes pudo sacar, digamos, de todo ese tiempo. Ok. A ver, partamos de que nuestro país estaba haciendo bien, es un país con una política monetaria estable, una macroeconomía sostenible. Entonces yo creo que eso también a nuestro país le dio ese sello de poder enfrentar una pandemia. Independientemente de todo lo que se dijo o se hizo, que no viene al caso, pero ese proceso, ya estando en un presupuesto prácticamente en ejecución en el año 2020, en marzo, tuvo que tomar un giro. Y ese giro era establecer otro tipo de prioridades. Y en principio se hizo con un decreto del Poder Ejecutivo y sentarse a hablar con los responsables de cada entidad, ver un poquito el requerimiento, el equilibrio que debería tener el presupuesto para enfrentar esa situación, porque pareciera ser que la gente no estaba muy convencida de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y a la vez ese diálogo institucional para empezar a redireccionar los créditos presupuestarios. Claro. Se emitió un decreto donde prácticamente gran parte de los créditos que eran créditos en gastos corrientes se destinaron al Ministerio de Hacienda en aquel entonces para que esto transfiera para las necesidades emergentes en tanto se trabajaba en una ley de pandemia. Y en ese momento, recuerdo que terminamos con un déficit por debajo del 10%, pero ¿se hizo como un estimado de hasta dónde se podía llegar? ¿O fue como hay que abordar esta situación, hay que paliar todo lo que podamos los efectos de la pandemia? Y bueno, después vamos a ver finalmente cómo quedan los números en ese año, ¿verdad? No, sí se hizo un análisis. Producto de ese análisis es que hoy, este año, nosotros estamos cerrando y estamos volviendo a la convergencia fiscal en el 2026. Ajá. Nosotros hemos exceptuado nuestra ley de oro, que es la que nos abre la llave a muchas cosas, que nuestro déficit está establecido en 1,5% y en épocas de pandemia hemos elevado ese porcentaje.
y este año es 1.9 y volvemos a la convergencia fiscal en el año 2026. O sea, el proyecto PGN está en esa base. Ya. Y si tuviese que remontarse, puede ser en esos años de pandemia o puede ser en otro momento, pero ¿cuáles son algunas de las decisiones más difíciles que le tocó tomar o sugerencias más difíciles que le tocó dar a ministros tal vez durante su carrera? Decisiones son las restricciones fiscales que tenemos o que teníamos, restricciones fiscales, reprogramaciones necesarias, porque las reprogramaciones uno no puede hacerlo unilateralmente, porque cada ministro es responsable de su presupuesto, pero hay necesidades que en ese momento teníamos que enfrentar. Entonces, ese diálogo institucional con la cabeza principal es fundamental cuando uno tiene el apoyo de sus autoridades. ¿Qué reflexión a mí me hace pensar que tenemos que darle un énfasis a lo técnico muy fuerte a la hora de entender cómo formar nuestra mentalidad como economistas nosotros, pero también cada profesional que le va a tocar desempeñar una función dentro de la administración pública. Creo que es importante escucharle a funcionarios de carrera de las instituciones públicas económicas del país, porque son finalmente los que saben, los que estuvieron adentro y pueden decirnos las cosas que son importantes para poder llegar a ser buenos economistas, buenos administradores, buenos contadores y buenos profesionales y buenas personas finalmente, ¿verdad? Entonces, mencionó también la ética, mencionó el rigor técnico, el formarse en serio y con una visión clara. Y para mí fue un episodio muy, muy bueno por eso, porque pudimos tomar conocimiento de alguien que estuvo en la cancha, como se suele decir, ¿verdad? Así mismo. Yo creo que la verdad que, así como estábamos diciendo, con lo que más me quedo de este episodio es ese enfoque y esa mentalidad de siempre cuidar lo técnico antes que, bueno, capaz uno se quiere desviar por los datos empíricos, hasta incluso por las emociones que siente uno en el momento. Y realmente, así como estábamos diciendo, realmente se tiene que tener un cierto carácter para poder sobrellevar y poder liderar a través de esto. Así que realmente... Y si tuviese que dejar un último mensaje o algo más que haya querido decir que no lo haya dicho aún, adelante. Yeah. Gracias, Fabricio. Gracias, Mauricio. Realmente yo creo que la gestión financiera pública tiene que consolidarse. Tiene que consolidarse en todo su ciclo de gestión financiera, desde la planificación, el presupuesto, la tesorería, porque si planifico bien, hago un buen presupuesto. Si hago un buen presupuesto, ejecuto bien. Si ejecuto bien, estoy usando la tesorería como corresponde y hago buenas compras. Y si todo ese proceso hago bien, estoy llegando a la ciudadanía. Y si llego a la ciudadanía es porque estoy dando resultados. Y si nuestro país tiene resultados con las necesidades ciudadanas, estoy convencida que es un país desarrollado, un país que apunta a estar siempre mejor y en vidriera. Porque el Paraguay realmente, cuando uno sale afuera, ve que es un país que está en vidriera por todo lo que hacemos, por ese proceso ordenado, reglas claras, transparentes. Así es. Entonces, y apuntar a un presupuesto por resultado efectivo, ya no solamente un presupuesto informado, donde cuando hablamos de presupuesto por resultado, hablamos de calidad del gasto, no solamente sea el Ministerio de Economía y Finanzas. Un presupuesto por resultado son reformas. Un producto de esa reforma es la nueva ley de suministros y compras. La ley de suministros y compras tiene que arrojarnos nuevos horizontes, la nueva ley de servicio civil. Esos son presupuestos por resultado. ¿Es un presupuesto? Es un presupuesto. Hacen el presupuesto de un país. Wow. Y me falta un punto, la evaluación. La evaluación no hay que perder de vista. La evaluación tiene que hacerse. Uno tiene que autoevaluarse
hacer evaluaciones para seguir apuntando a que estamos haciendo bien las cosas. Impresionante. No, muchísimas gracias por todo el conocimiento, los aprendizajes y las palabras, porque valoramos muchísimo, la verdad. Te agradecemos por tu tiempo. Gracias Fabricio, gracias Mauricio y a las órdenes. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar.